Conexión Goleadora es presentado por Mapfre, a tu lado en el camino hacia la gloria, patrocinante oficial de la Copa Conmebol Libertadores. Empire Keyway, la moto que mueve a Venezuela. ¿Qué tal, amigos de Conexión Goleador? Estamos aquí a las afueras del Hard Rock Stadium, estadio mundialista, porque se disputaron partidos de la Copa Mundial de Clubes y donde se disputarán además en junio y julio del año entrante duelos de la Copa Mundial de la FIFA. Pues aquí hasta acá nos trasladamos para poder dar seguimiento a la selección venezolana de fútbol a un mes justamente de ese partido, de esa debacle enorme que representó la derrota contra Colombia. Pues bien, aquí Osvaldo Vizcarrondo dio su primera declaración, su primera rueda de prensa oficial, al menos como seleccionador nacional de Venezuela. Dejó algunas cosas interesantes, Osvaldo, pero bueno, las iremos discutiendo un poco más adelante en este video. Pero si no quería dejar de contarles al menos cómo fue o cómo ha sido esta semana para la Vinotinto acá en Miami. Terminaron llegando el lunes, mejor dicho, acá a la Ciudad del Sol, el lunes por la tarde, en un vuelo desde distintas islas del Caribe. Venían algunos de República Dominicana, otros venían por Curazao. En fin, se encontraron todos acá en Miami para poder realizar esta concentración que se ha llevado a cabo en 2 días, en 3 días mejor dicho, 2 de entrenamiento, tanto martes como miércoles. Entrenarán también durante la tarde de este jueves a puerta cerrada. El del miércoles fue a puerta abierta, sin atención a la prensa. Y esto es un detalle que no es menor. Los jugadores no han declarado todavía ante los medios de comunicación y es un reclamo que de alguna manera también está presente, no solamente para los propios jugadores, que probablemente pues querrán de alguna manera tratar de dar su versión y explicar, pero también para la propia Federación Venezolana de Fútbol, que sigue en medio de este secretismo y de esta manera a veces, digamos, complicada de manejarse en medio de una situación que sí, que obviamente es de crisis y que sí, obviamente es dura, porque no se logró el objetivo de entrar a la Copa del Mundo. En ese sentido, Osvaldo Vizcarrondo fue bastante claro, aseguró que anímicamente es un reto bien complejo y difícil el tratar de levantar el ánimo a los futbolistas, pero que lo primero que hizo fue realizar un meeting a la hora de llegar, de tenerlos a todos juntos en la concentración y comenzar a tratar de levantar el ánimo, de que se pase un poco la página, que no se olvide lo que ocurrió hace un mes, pero que obviamente se aprenda de ello y se empiece a mirar también hacia adelante. También habló Vizcarrondo de las posibilidades con las que cuenta en esta convocatoria, que trató de hacer un llamado para futbolistas jóvenes que tengan ganas de estar de alguna manera en la selección, de atreverse con la Vinotinto, de tratar de buscar una suerte de recuperación y de rejuvenecimiento del plantel Vinotinto, que además, y cito, ha debido darse desde hace tiempo, dijo Vizcarrondo, y que no se hizo antes, y eso de alguna manera también le pesa a Venezuela ahora, justamente cuando está en esta nueva etapa de transición. Es una etapa que definió Vizcarrondo de transición forzada, de alguna manera, y forzada así por los resultados y por la forma en la que le tocó a él asumir el cargo. Sobre el futuro se mostró dispuesto, obviamente, a tratar de tomar las riendas de la selección más adelante, pero entiende que son cosas de proceso. Se entiende que además es un tema de tiempos, que su momento llegará, y no se oculta tampoco a la hora de decirlo. Sabe que se ha preparado bien, sabe y lo confiesa a los medios de comunicación, que ha trabajado mucho para también estar allí, y también asegura que no le pesa manejar ese doble reto, que se está vaciando, dice, y cito nuevamente textual a Vizcarrondo, que se está vaciando de alguna manera en estas 2 o 3 semanas para llegar con todo, tanto a esta doble fecha, para tratar de entregar lo mejor, o que la Vinotinto entregue una mejor cara y trate de empezar a reanimarse después del descalabro de quedar fuera de la Copa del Mundo, como también, por supuesto, dar lo mejor de sí para que Venezuela tenga un gran mundial sub-17. Fue bastante claro Vizcarrondo en que la puerta queda abierta, sí, para estos jugadores digamos, recorrido y bagaje que no están ahora mismo con la selección, pero que dependerá de ellos si quieren volver en el futuro, tanto en las actuaciones que tengan con sus clubes como también en lo que pueda considerar el nuevo seleccionador nacional, porque obviamente pues él asume
que este es un cargo transitorio, que no se va a quedar permanentemente con el cargo como seleccionador vinotinto, al menos por ahora. Luego, insisto, él también dejó la puerta abierta a que en un futuro esto sea algo esto es algo que le apasiona, que le gusta, que quiere de alguna manera intentar que se le dé, y bueno, y obviamente pues tiene los pergaminos, digamos, para hacerlo. Vizcarrondo fue, reitero, bastante afable, bastante abierto, no dejó, digamos, preguntas sin contestar, habló bastante bien de Telasco Segovia, sobre el que comentó, ya que le preguntaron, que está aquí en Miami, y le pidieron un poco que hablara de él y sobre las virtudes que encuentra en el futbolista de Barquisimeto, y dijo que es un futbolista con mucho talento, que tiene mucha capacidad, que sabe que tiene que trabajar y que sabe que puede llegar tan lejos como él quiera, dijo de Telasco. No dio pistas tampoco sobre lo que puede poner mañana como 11 probable en el campo de juego. Uno se imagina que si ha visto jugar a la sub-17 de Vizcarrondo, puede ir con 4 en el fondo, 3 mediocampistas de alguna manera para un medio defensivo y 2 volantes interiores, y luego 2 extremos bien abiertos y un atacante 9. Y si lo empezamos a armar desde adelante hacia atrás, y esto ya es un ejercicio muy personal, me atrevería a decir que Alejandro Márquez puede estar entre los que comiencen el partido el día de mañana, o si no está él, puede ser también Kevin Kelsey, cualquiera de los dos, Cleiker Mendoza en el costado izquierdo, Tuti Andrade en el costado derecho, poner de repente también a Jorge Iriarte como ese volante tapón, ese volante central, y luego a Telasco Segovia como uno de los 8 que acompañe al equipo desde la mitad de la cancha. John Aramburu es una pieza fija en el lateral derecho. Nahuel Ferraresi será obviamente uno de los centrales. Me gustaría ver a Ángel Azuaje, creo que tiene todo para debutar justamente con la selección, por lo bien que lo ha hecho con los Pumas de la Universidad Autónoma de México en la Liga MX, y obviamente quizás Joel Graterol puede ser el arquero. De alguna manera quedan algunas piezas todavía en el aire, quedan algunas piezas pendientes, pero es un 11 tipo que, reitero, manejando los estilos y manejando lo que le gusta a Vizcarrondo y lo que confesó que quiere hacer, que básicamente es que Venezuela tenga la personalidad de saber jugar con la pelota, que tenga ese carácter para poder manejar tiempos y espacios y situaciones de juego, a pesar de que sabe que el rival no es el más apto, que es la campeona del mundo, y que es bien complicado jugar contra una Argentina que seguramente en uno de estos last dances de Messi que irá teniendo de aquí a la Copa del Mundo, pues le dificultarán un poco la tarea. Vizcarrondo pues tratará obviamente de mostrar lo mejor de su selección y revitalizar un poco a una Venezuela que, reitero, hace un mes sufrió el palo más doloroso de su historia. Desde aquí, desde el Hard Rock Stadium en la ciudad de Miami Gardens, aquí en Florida, estuvo con ustedes Pablo García Corihuela, recordando además que tenemos a todo el equipo de Conexión Goleadora muy pendiente. Este sábado se estrena o se reestrena nuestro programa en Hot 94, mejor dicho, ya no es Hot, es Hot Sports 94.1 FM, y también recuerden que nos pueden seguir en nuestras redes sociales en @ConexGoleadora, tanto en X como en TikTok como en Instagram. Alfredo Coronís desde Caracas, Esteban Rojas desde Sao Paulo en Brasil, y quien tiene el gusto, Pablo García Corihuela, desde aquí, desde el mundialista Hard Rock Stadium en Miami Gardens. Nos despedimos, hasta una próxima oportunidad. Osvaldo, buenas tardes, Fernando Petrocelli, estamos en vivo para Ruta Vinotinto. Quiero preguntarte primero qué sensaciones te dejan estos 2 primeros días de práctica. Ayer estuvimos un rato largo, cosa que te agradecemos, viendo trabajar el equipo, eso en primera instancia. Y en segunda, hay algunos nombres que faltan, históricos, Rondón, Romo, Savarino. Si te puedes referir, si todos entran en la misma evaluación de lo que tú me contabas el otro día, que desde lo emocional quizás tenían que pasar su duelo, u otros no los consideraste por razones netamente futbolísticas. Gracias. Bueno, ante todo, muy buenas tardes a todos. Bueno, partiendo del poco tiempo de trabajo que hemos tenido, creo que el análisis ha sido bien positivo. Estamos tratando de diseñar, digamos, a través de un modelo de juego donde el protagonista sea el balón,
los elementos como para poder desarrollarlo. Pienso que tenemos un material humano como para poder realizarlo. Obviamente eso requiere mucho más sesiones de entrenamiento, requiere mucho más automatismo, de cohesionarse mejor también fuera del terreno de juego, pero en poco tiempo hemos abarcado esos principios de juego que son deseados para obviamente llevarlo a cabo. En referencia a los jugadores no convocados en este caso, que han tenido un recorrido enorme en nuestra selección, yo creo que este espacio que me está brindando la federación, justamente yo lo aproveché para citar a jugadores que no han tenido, digamos, la posibilidad de desarrollarse dentro del terreno de juego. Obviamente es cuestión de ellos de aprovecharla. Después, como es selección, creo que las actualidades van a regir un poco si estarán o no estarán. Parte también de que ellos tienen que colocar una postura ante esto, si quieren continuar, si tienen ganas. Y bueno, yo creo que la persona que esté en su momento a cargo de este puesto de entrenador, de seleccionador, ya verá si corresponde o no convocarlos. Buenas tardes, Osvaldo. Un placer saludarte, David Rodríguez, para el Camerino Podcast. Osvaldo, mira, no es un secreto que en este momento estás en el ojo del huracán y toda Venezuela tiene una expectativa tremenda para ver cómo empieza a funcionar desde tu ruta hacia Qatar, pasando evidentemente por el partido de mañana. Hoy por hoy, Osvaldo Vizcarrondo descartaría más adelante en esto de los espacios que comentas, ¿te replantearías poder fungir como seleccionador nacional? ¿Crees que es una opción para ti? Gracias. Bueno, es un objetivo que me he trazado en mi carrera, me ha llegado de manera inmediata, obviamente por una situación de transición. Yo estoy al servicio de mi federación porque estoy dentro de la estructura de la misma. Creo que no es una cuestión de la edad, yo creo que es una cuestión de capacidades. Yo en este momento me veo en el cargo, pero como todo, vamos a tratar de vivir el presente. Creo que no nos debemos ver un poquito más allá. Mi presente es poder, digamos, tomar a cargo estos dos partidos y bueno, de hacerlo de la mejor manera posible porque requiere una responsabilidad enorme, más en mi caso porque yo soy venezolano y estamos dando el máximo. Traté en la medida de lo posible de rodearme de gente que haya pasado por acá, que esté acostumbrado a esta presión y de que en corto tiempo también han asumido un bagaje. Entonces creo que dentro de la juventud que tenemos en el staff técnico, en el cuerpo técnico, hay mucha gente, como se los dije antes, con grandes capacidades y con muchas ganas de aportar a nuestro fútbol. Buenas tardes, profe. Juan Bernardo Pérez, estamos en vivo para la Cuna del Fútbol TV. Quería hacerle una pregunta desde lo personal, ¿no? Habiendo sido un referente como fue tanto del equipo, lo futbolístico, como el camerino, ¿qué se siente estar ahora a cargo como timonel, como el que toma las decisiones? Y en lo futbolístico, ¿qué es lo que podríamos empezar a ver de una nueva lista, sabiendo que es un par de partidos en que está en condición de interino, pero va labrando para el siguiente técnico de la selección? No, bueno, la representación de mi país siempre fue la prioridad para mí. A los sitios donde yo iba cuando jugaba o como posición de jugador, si yo no tenía los minutos y el ritmo que se necesitaba como para llegar bien a mi selección, yo me iba a otro club, porque mi prioridad siempre fue mi país. Y creo que bueno, eso también ha sido la constante luego que me retiré. Me formé desde varios aspectos, de varios dominios y siempre tratando de ser más completo, más integral y que me permitiera a la hora de un desafío grande estar a la altura. Obviamente soy un entrenador en este caso joven, con una corta carrera, pero con una experiencia muy rica en el fútbol. Y creo que eso, lo más importante es saber transmitirla. Yo creo que ese es el mensaje que tiene que tener un entrenador, porque entendemos de que muchas veces tenemos un profesor universitario que sabe mucho, pero si no sabe transmitir, lastimosamente no le sirve de nada toda esa experiencia adquirida. Y va de la mano también el tema del entrenador. Entonces, para mí es un orgullo, pero es una responsabilidad también y quiero estar a la altura de las circunstancias. No depende solo de mí, yo hay cosas que no controlo, ya después los jugadores como tal tienen que asumir su protagonismo dentro del terreno de juego, pero yo sí quiero darle los elementos para que ellos ganen el partido, porque yo voy a salir a ganarlo, obviamente respetando que al frente tenemos al actual campeón mundial, ¿no?
en cuanto al juego? Bueno, yo creo que ya un poco esos principios, esos modelos de juego que yo pregono, posiblemente los periodistas venezolanos ya lo saben, a dónde va dirigido. Ojalá que bueno, se pueda dar un poco su imprenta en este corto tiempo y que los jugadores entiendan de que yo asumo cualquier responsabilidad. Yo soy la persona que va a dar la cara, pero bueno, internamente también entienden de que las responsabilidades son compartidas, eso es claro. Hola. Está Juan Carlos Rutilio. Hola, hola. Por aquí, Rica. Buenas tardes, Juan Carlos Rutica por acá de lavinotinto.com. Preguntarte sobre los que te acompañan hoy, ¿no? Fernando Aristigueta y Mario Rondón. ¿Fue una petición tuya a la federación? ¿Fue una propuesta de la federación de que trabajaran los tres juntos? ¿Cómo se dio eso? Y la otra pregunta tiene que ver con que ha sido un jugador que jugó en todas las categorías de Lavinotinto, como jugador, y ya prácticamente de técnico, a pesar de su juventud, ya prácticamente también dirigiste todas las selecciones. Hasta el femenino. Hasta la femenina, ¿no? Dirigiste la femenina, clasificaste a una juvenil al mundial y ahorita ya estás en la mayor, aunque sea de interino. Entonces, que nos hables de eso, por favor. Gracias. La conformación de mi cuerpo técnico, sí, la federación realmente me dio cierta autonomía, cierta libertad. Traté de rodearme de gente que convivió conmigo, que el factor humano también tiene un grado de importancia mayor. Yo soy de unas personas que está convencido de que si hay buen ambiente, las cosas se van a generar de la mejor manera posible. Obviamente los jugadores también entienden que cuando estamos bien acá, ellos se van a sentir bien, se van a sentir en confianza. Y bueno, creo que en base a eso hay impedimentos también. El tema de las visas era complejo, había cierto limitante, por decirlo así. De igual manera con la lista final, yo tenía intenciones de convocar a muchos jugadores del torneo local para también generarles ese espacio y lastimosamente no están al día. Yo creo que ellos también tienen que cuestionarse muchas cosas porque si quieren estar en la órbita de la selección y hay posibilidades que generalmente los partidos amistosos se realizan aquí en Estados Unidos, de poner al día su documentación. Entonces, bueno, partiendo de eso, yo confeccioné una lista también de jugadores que tuve la plena autonomía en base a lo que yo requiero, en base al diseño o modelo de juego que se quiere desarrollar. Entonces, bueno, sí, es verdad que son muy jóvenes, de la misma manera el cuerpo técnico como los jugadores, pero creo que hay una ambición clara y de generar algo moderno, algo distinto también, ¿no? De la selección, de las selecciones. De las selecciones, bueno, sí, como se los dije en un principio, yo estoy al servicio de lo que se necesite. Obviamente dentro de ese servicio hay que entender de que yo soy un ser humano, de que yo tengo también mis límites, estoy tratando de vaciarme al máximo. Yo sé que no es fácil hacer un proyecto donde hayan dos cosas a la misma manera, pero lo voy a hacer con todo el gusto. Yo creo que una cosa no me va a aprelar la otra. Tengo un staff técnico también que es robusto, que está bien elaborado también. Ahora ellos partieron a Dubái y bueno, yo creo que en mi ausencia hemos hecho muchos ejercicios donde estábamos tratando de anticipar un poco esto. De hecho, creo que fue en Quito donde yo le di la posibilidad, cuando hicimos una gira allá, en un torneo, le di la posibilidad a mi asistente técnico para que él llevara a cabo un partido oficial y realmente lo ganó 3-0, así que lo hace mejor que yo. Por aquí, profe Francisco Rodríguez, por Venezuela. En cuanto al mensaje, luego de tan solo un mes, no se cumple un mes de esa amarga derrota, ¿no? ¿Cuál fue el primer mensaje precisamente a ese grupo que volvía a ser convocado y que tiene evidentemente varios de esos jugadores que estuvieron en esa fecha precisamente en Venezuela? Eso por ese lado. Y él, analizando precisamente la lista de convocados, hay algunos que querías convocar y que no quisieron ser convocados por pasar quizás no esos momentos, ese tiempo para descansar un poco la mente, entre comillas. ¿Cuál fue la primera pregunta? Sobre el mensaje, el primer mensaje del grupo, luego Sí. de este... Sí, generalmente nosotros como cuerpo técnico hacemos una bienvenida, un recibimiento, perdón. Soy una persona que me gusta fijar objetivos, ¿ok? Y le fijamos unos objetivos por módulo. Yo creo que la experiencia mía de ser seleccionador, en este caso no ser un entrenador de club, ya me da esa dinámica, ya entiendo un poco cómo ellos calan bien.
Y una de las cosas, bueno, el aprovechamiento de los espacios, de que le estamos generando un espacio que seguramente esa transición o ese cambio generacional se tenía que haber hecho mucho antes, de manera paulatina. Yo lo estoy haciendo de forma agresiva. Entonces, bueno, creo que ellos tienen que asumir esa responsabilidad como tal. El tema del factor psicológico, emocional, tiene un grado de importancia mayor también. Que se entienda de que, bueno, son jóvenes y que no dejen pasar, digamos, oportunidades constantemente como nos pasó a nosotros. A mí me pasó cuando ya te llega la última posibilidad y que estás dependiendo de ella y no lo hiciste, hay como un lamento. Yo creo que ellos deben entender de que no deben de dejar pasar el tren por este momento. Y bueno, creo que es un poco partiendo de esa idea, de la reestructuración psicológica, de generarles también el tema de la unión. Yo creo que muchas veces del respeto, de poder nosotros también internamente hacernos fuertes de los colectivos, de que no hayan divisiones y que dejen los egos de un costado. Yo creo que en selección no puede existir esa palabra, todos tenemos que entender cuál es nuestro rol, algunos que juegan, otros que no. Entonces los que no jueguen tienen un rol a jugar también dentro del seno de la selección. Bueno. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Pablo García Corihuela, Hola, Pablo. en español y FM Center. Mira, el reto más interesante que te tocaba justamente en esta doble fecha era precisamente el de tener que reanimar ese ser hermano mayor de alguna manera para este grupo y para esta convocatoria que ya bien has explicado, es bastante joven y de renovación, como bien lo tildaste, agresiva. Era justamente ese de reanimar al grupo y cambiarle un poco la mentalidad, que es lo que pasó hace un mes. Bueno, mi fortaleza, digamos que es el camerino. Es algo que yo podría sumar un poco en esta fase de duelo, en esta fase de transición, como lo denominé antes. Obviamente ellos tienen que entender de que yo tengo una autoridad ahora. No me puedo igualar a ser un jugador porque esa etapa mía ya pasó, pero sí me pongo en el pellejo de ellos. Justamente dentro de esa convocatoria yo traté de ponerme en el sitio y de darle prioridad al jugador, de que posiblemente no haya asimilado y no haya digerido todo eso que sucedió. Y tampoco la idea es exponerlo, porque ya los tienen en la mira y creo que eso no nos sirve si realmente queremos darle una utilidad después. A eso va el objetivo. Sí me hubiese gustado tener comunicación directa con muchos, pero creo que la cercanía ante lo que eran estos eventos y estos compromisos no me permitieron. No lo vi coherente porque necesitaba focalizar mis esfuerzos en otras cosas, pero en un momento dado, si habrá o no continuidad, eso no depende de mí. Ya sí me gustaría ver un poco esas posturas y si ellos tienen todavía los deseos de poder seguir avanzando en esto, si la actualidad en su club lo determina también, eso es claro. A la orden. Buenas tardes, Osvaldo. Armando Rodríguez de Deporte Total aquí en Estados Unidos. Quiero preguntarte sobre Telasco Segovia, porque cubre el día a día de Inter Miami. Me gustaría saber cómo lo has visto, cómo has visto la evolución desde que llegó a Estados Unidos y crees que puede volver a Europa. Y la segunda, si nos hablas un poco sobre Argentina, ¿qué esperas mañana? ¿Cómo controlarlos? Gracias. Bueno, con referencia a Telasco, creo que es un jugador que tiene un talento enorme. Yo creo que donde debe colocar él un poquito los esfuerzos es colocar ese talento al servicio del colectivo en base a lo que nosotros demandamos como cuerpo técnico, que es tratar de juntar, de combinar. Yo creo que es un jugador que nos cala bien, donde no nos gusta pasarle por encima o saltar líneas y evitar contactar a ese tipo de jugadores. Obviamente él tiene un recorrido en poco tiempo muy provechoso, pero también tiene mucho por delante. Creo que él debe también posicionarse y sobre todo reflexionar en base a qué es lo que él quiere de manera inmediata, focalizarse en su club, terminar de la mejor manera, pero también buscar escenarios que le permitan a él mejorarse como jugador y como persona. Luego de Argentina, bueno, yo creo que no voy a venir a hablarles cosas que ustedes desconocen. Obviamente nosotros desde nuestra visión, de nuestra terminología como técnicos, tiene un grado de complejidad. Es una selección que muchas veces permuta mucho dentro del terreno de juego, que es complejo encontrar, digamos, esas referencias como rivales directos de cada uno en su posición. Y no es fácil.
pero yo entiendo también de que cuando tienes cualidades ofensivas también te desbalanceas un poquito de la fase defensiva. Entonces, bueno, creo que hay situaciones donde son aprovechables, que se le podría hacer daño y bueno, siempre pensando en nosotros. Se respeta al rival que está al frente, pero las cualidades nuestras tienen que estar por encima de todo y eso dentro del plan de juego está establecido. María Álvarez para Conexión Deportiva, buenas tardes. Hola. Si nos pudiese compartir un poco lo que les gustaría empezar a ver de la Vinotinto en la cancha en esta doble fecha. Una identidad, eso es lo que yo estoy esperando. Yo creo que la deuda pendiente nosotros culturalmente, es cierto que tenemos una corta historia donde ya no somos la Cenicienta, ya paremos de decir eso porque hace muchos años estamos compitiendo, estamos ganando. Obviamente, digamos, el golpe sobre la mesa está en ir al Mundial, ahí sí es una deuda pendiente, hacemos autocrítica, pero detrás de todo esto tenemos una historia donde hemos evolucionado muchísimo en todos los términos y partiendo de la idea de que lo que debemos consolidar es cómo jugamos, porque yo veo Argentina en este caso tiene una idea clara, Paraguay posiblemente no es tan vistoso, por poner un ejemplo, Uruguay son históricamente o culturalmente ya lo tienen establecido en su ADN. Nosotros no somos para realizar ese tipo de juegos, yo no lo veo ligado así. Yo siento que nosotros si dividimos y rifamos el balón, lastimosamente vamos a perder porque a nuestro biotipo no va de la mano de eso.